Ya, estimados. Primero que todo, para que estemos muy claritos, solo recordarles que nosotros tenemos un material bastante valioso que se llama material de estudio. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han ojeado? Está en el metacurso VIP nuestro, y si no me equivoco también está en el otro metacurso general de las ayudantías, pero no sé si lo han podido ver, la verdad. Quería un poquito el feedback de ustedes. ¿O no lo han visto nada? ¿No? ¿Nada? Bueno, ¿Cuándo lo recuerden que subieron? hace un par de semanas, Tomás. Ah, dale. Pero bueno, más allá de eso, solamente les quería recordar que la prueba es el 24 de abril, en donde va a entrar todo lo que tiene que ver con valor razonable, que son 3 subunidades. Ya vimos la primera, que es la más densa, que es PPE, y nos va a servir mucho para ver las siguientes 2 unidades que son más cortitas, que propiedades de inversión. Hoy día deberíamos terminar la parte de materia y el jueves hacer ejercicio, y la próxima semana lo mismo con activos intangibles. Y después de eso vamos a tener todo lo que quede después va a ser matemática financiera. Con eso cerramos para la prueba 1, pero quería incentivarlos un poquito a que puedan tratar de hacer el material de estudio. Es un material de muy alto nivel, debería estar bastante más alto que la prueba en sí, por lo tanto les recomiendo estudiarlo. Son 50 preguntas por material de estudio, pero solamente, si no me equivoco, hemos publicado solo el de la prueba 1, pero para que tengan claridad con eso. Si tienen dudas, igual lo podemos resolver, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda logística antes de seguir. ¿Cómo les ha ido con las ayudantías en general? ¿Sí? ¿Bien? ¿La han podido hacer? ¿No? Ya, pues, estimados, necesito que me digan algo. ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿No la han Bien, pescado? hemos tenido dos. Sí, han tenido dos y la han podido ver. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Y bien? ¿Ha sí, servido algo? bien. Hoy ya tenemos otra. Ya, buenísimo, buenísimo. Eso es sumamente bueno. Muchas gracias, Joaquín. Lo otro que les quería comentar, ¿cómo sienten que les fue en el control del jueves pasado? Ese era de propiedades de inversión, ¿no es cierto? ¿Era ese o no? Sí, ¿Sí? sí, era ese. Sí, sí, ¿Y era cómo les ese. fue? Porque justamente es la materia que vamos a ver hoy Bien. día, o sea, se supone que ustedes ya estudiaron lo que vamos a ver hoy día. No sé más o menos qué sienten. ¿Sí, Joaquín? No he visto cómo me fue. Ah, pero más o menos estudiaron un poco, más o menos. Yo no tanto, fue como el control que más me gustó. Ya, ya no se preocupe. Más que nada quería saber cómo estaban con eso. Ya, bueno, partamos hoy día. Para los que pudieron estar anoche, traté de resolver un ejercicio completo de PPE, tal como pedí que avisaran los respectivos delegados. Resolví un ejercicio completo de PPE por el método de revaluación. Como en clase habíamos visto uno completo por el método del costo, hicimos después uno por el método del valor razonable, perdón. ¿Ya? Entonces, teniendo eso clarito, ese video también se va a subir para que ustedes no tengan problemas, no era una obligación, era totalmente extra. Solo que sentí que podía servirles, por eso anoche lo tuvimos. Hoy día vamos a ver propiedades de inversión, como les dije, deberíamos terminar la parte de materia para que les quede muy claro, ojalá puedan participar, hacer todas las preguntas y dudas que tengan, y el jueves nos dedicamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios y matamos esta unidad. Si yo les digo propiedades de inversión, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ustedes que ya leyeron el capítulo, que ya tuvieron un control de lectura, que algo deberían saber. ¿Qué? Activos que no son parte de mi giro. Ya, va por ahí y un poquito más completo. ¿Sí? ¿Pueden ¿Alguien ser más? activos que a largo plazo no se deprecian? Ya, esa es una consecuencia, eso es algo que les termina pasando a estos activos por ciertas características y ciertas consecuencias en realidad, que algo les voy a explicar el por qué no lo deprecia el dueño de la propiedad de inversión, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Si yo les dijera, ¿cuáles son las principales diferencias entre PPE y propiedades de inversión? ¿Qué me podrían decir ustedes? Más o menos. Que no son parte de mi utilidad operativa. No son parte, o sea, lo que generan, no generan, los ingresos que generan no son parte de mi utilidad operativa, por ahí podría ser. ¿Ya?
Exactamente, todo lo que me han dicho se ha acercado bastante. En estricto rigor, lo que pasa, y hay que entender un poquito de dónde viene todo esto. Muchas empresas, organizaciones, empezaron a tener, que hace, no sé, 50 años atrás el mundo era bastante distinto como es ahora. Ahora hay muchísimas más empresas, hay muchos más emprendimientos y empresas medianas, que qué es lo que pueden hacer, y empresas grandes también en realidad. Antiguamente era mucho más tradicional el hecho de que una empresa era dueña de sus propios activos, lo utilizaba en las oficinas operativas y listo. ¿Ya? Y los dueños, a través de ellos como dueños, compraban sus propias propiedades particulares. ¿Qué fue lo que pasó? Que algunas empresas tienen, aparte de sus propiedades normales, que son para el giro, si una consultora o una oficina, o incluso una empresa operativa necesita un equipo administrativo, si es que esa oficina donde está el equipo administrativo es dueño de ellos, sería PP, está perfecto. Pero, y yo a veces le he dado estos ejemplos al principio del curso, ¿cómo vamos a clasificar si es que una empresa compra 3 oficinas, porque era un combo, era barato, da lo mismo por qué, compra 3, 2 las utiliza internamente, como decía Carlos, para poder generar la utilidad operacional respectiva, y la tercera la arrienda un tercero? ¿Ustedes creen que esa tercera oficina, a nivel conceptual, tiene el mismo espíritu que las otras 2 o no? Ya, pues, estimado. No, ¿Sí? No, exactamente. El espíritu es distinto. Y al ser el espíritu distinto, uno debe clasificarla de forma distinta. El espíritu, el objetivo para el cual se tiene, es lo que a nosotros nos manda. Si nosotros sabemos que tenemos 2 oficinas que la vamos a utilizar para la área operativa y la tercera la tenemos para arrendar a terceros, y ahora vamos a ver todas las características que tiene un activo de inversión, una propiedad de inversión, nos vamos a dar cuenta que si cumplen ciertas características, las vamos a clasificar como propiedad de inversión y no como PPE, que es como había sido hasta ahora todo lo demás. Después para hablar de lo que llama comprar tiempos compartidos, sí, no hay problema, pero terminemos y yo les puedo explicar de eso, no hay ningún problema, estimado. Entonces, para eso nosotros vamos a aprender a primero entender lo que son específicamente, cómo se calcula el costo. ¿Se acuerdan que dentro de PPE había todo un tema? Ahora va a ser exactamente el mismo. Y además, adivinen qué va a pasar. Una vez que lo adquirimos el activo, que puede ser compra o de la misma forma que se adquiere, al final del periodo contable, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? Si esto está dentro de la materia del rol del valor razonable, ¿qué habría que hacer? Reevaluar el activo. Exactamente, José Miguel, tal cual. Hay que ver si tenemos que hacer o test de deterioro, dependiendo si está por el método del costo, o directamente reevaluar si es que lo estamos utilizando por el método de reevaluación, no el método del valor razonable, ¿ya? Pero la forma de aplicar esos 2 métodos es distinta a como era en PPE. Por lo tanto, esto se lo he dicho todas las últimas clases, estudien clase a clase, aunque sea un par de horitas diarias, aunque sea día por medio, pero estudien. Vayan madurando la materia muy bien, vayan aprendiéndose los conceptos, vayan entendiendo bien, porque estamos agregando bastante materia clase a clase. Para que en la prueba les vaya bien, tienen que ir estudiando periódicamente, ¿ya? Van a tener todo para que les vaya bien, pero tienen que ir estudiando clase a clase. Por si alguien quiere revisar la NIC directamente o quiere después revisar el capítulo en donde hace referencia a la NIC, es la NIC 40. Esa NIC, esa norma internacional de contabilidad, es la que norma todas las propiedades de inversión. Los grandes objetivos de esta diapositiva, de esta clase es, 1, distinguir la diferencia entre una propiedad de inversión y una PPE. También les voy a decir en qué va a afectar o cómo podemos clasificar si es que es inventario, etcétera, etcétera. Uno, al principio, los ejemplos que yo les doy son bastante obvios, los primeros. En el sentido de decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos una propiedad, el ejemplo que les dije recién de la oficina. Una empresa compró 3 oficinas. 2 la usó internamente y una la tiene en arriendo un tercero. Es bastante obvio que las 2 primeras son PPE y que la tercera es una propiedad de inversión. Pero si yo les digo cosas un poquito más complejas, tengo un terreno abandonado, ¿qué sería? Propiedad de inversión también. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué cosa? El ¿Quién? terreno no se deprecia. Entonces, Pero no va por ahí. Esa no es la razón. Porque está abandonado. ¿Y qué tiene que ver O que está sea, abandonado? ¿Cuál es que la no está lógica? en uso.
¿Qué cosa, perdón? No está en uso. ¿Ya? O sea, Y que no esté en que es, uso. es de mi propiedad, pero no la utilizo para poder como operar. Entonces, no Ya, tiene esa es como... una segunda alternativa. La principal, como ustedes se van dando cuenta, nosotros podemos tener varios ejemplos que estén al límite, o ejemplos que no sea tan evidente. Un terreno abandonado, más allá de que sea terreno, cualquier propiedad que uno la tiene abandonado, la norma nos dice la única razón por la cual uno puede tener algo abandonado y no esté a la venta, por eso lo tenemos abandonado, es porque esperamos que su valor suba a futuro. Por eso es una propiedad de inversión. Para que vean así, oh, mira, mira qué interesante. Ese tipo de diferencias más sutiles, más específicas, es evidentemente hacia dónde va a estar orientado las evaluaciones más grandes. El que ustedes sepan diferenciar los casos más complejos. Lo mismo que nos pasaba en introducción a la contabilidad, que podíamos partir de a poquito, calentando motores, las cosas más evidentes, donde más es difícil diferenciarlo en los casos raros. El que ustedes tengan suficiente capacidad analítica, de comprensión y hayan estudiado suficientemente bien la materia, para que cuando ustedes les toquen casos que no son evidentes, los puedan separar. Si es que no se puede ocupar, muy buen caso. Si no se puede ocupar como el caso de Chernobyl, bueno, vamos a ver ciertos casos extremadamente raros. Si no se puede ocupar en estricto rigor, no es un activo de nadie. Y si uno no lo puede utilizar y uno espera que... ¿Qué características tenía? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuáles eran las características de un activo? Activo en que sí. genere beneficio económico a futuro plazo. Bien, bien, Carlos, ves, yo sé lo que hace. Es como que se hace que no sabe, pero sabe. Exactamente. Una de las características de un activo son que se adquiere en el pasado, que se puede valorizar razonablemente, que genera beneficio a futuro. En el caso que usted me dice, por ejemplo, una propiedad en la cual no genera nada, ni siquiera la podríamos registrar como activo. Tenemos que llevarla al tiro a pérdida, eliminarla porque ya no genera beneficio a futuro, no es ni siquiera un activo para la empresa. ¿Ya? Después, entender los métodos de contabilización, nosotros vamos a entender cómo se puede contabilizar, si es por el valor razonable y por el costo. Y ahora nosotros vamos además a aprender que uno de los dos métodos es extraordinariamente superior al otro. Se los digo así de sincero. ¿Se acuerdan que yo les comenté en un momento de que si ustedes existen dos métodos, es porque no hay uno mejor que el otro? En este caso pasa una separación, una diferencia, porque por las características que entrega un método y el otro, hay uno que siempre va a ser mejor y que la única razón de por qué no se utilice es porque no tengo la información necesaria. Pero siempre va a ser mejor uno de esos dos. ¿Por qué? ¿A quién le suena antes de que yo se lo explique? El Así, valor razonable, ¿no? ¿y por qué? ¿Por qué le suena que ese sería mejor que el otro? Porque como es de inversión, me conviene tenerlo al precio más elevado posible. ¿Ya? Y si es de inversión, está bien, está muy bien lo que usted dice, Carlos, pero Porque, Matías, dígame. porque así puede tener un valor mayor al valor del libro, ¿cómo se llama? Ya, En el no otro necesariamente. caso, va ¿Ya? a ser igual o Porque peor. En este caso, como es de inversión, lo puedo vender más caro, no sé. Ya, no se podría ser, deprecia y no solo va se por va ahí. revaluando. O sea, esa es una característica, pero la razón de por qué siempre va a ser mejor tenerlo al valor razonable tiene que ver mucho con lo que decía Carlos al principio. Significa de que si para uno es negocio arrendarlo, no tiene sentido, o sea, de partida significa de que el valor razonable es capaz de ser calculado. Sería muy extraño que uno tenga un activo para propiedad de inversión que no pueda calcular su valor razonable. ¿Por qué? Porque el objetivo de ese activo es poder generar alguna rentabilidad. Aunque no sea parte del giro de la empresa, es poder generarle rentabilidad. Por lo tanto, tenerlo al método del costo no tiene mucho sentido, en donde solamente puede ir bajando el valor. Uno lo que más quiere es que nuestro activo valga lo más posible real al precio de mercado. ¿Y qué método genera eso? El valor razonable. Esa es la explicación. Y además ahora nos vamos a ir dando cuenta y les voy a ir explicando por qué no se deprecia, porque varios ya me lo han mencionado. También les voy a explicar qué características tiene un método y cuáles tiene el otro, que no son exactamente las mismas que no son exactamente las mismas que las que nosotros utilizábamos en PP.
Ya, y luego aprender a contabilizar las variaciones de una propiedad de inversión de acuerdo a cada uno de los métodos que se tengan. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, dentro de todo lo que nosotros tenemos de propiedad de inversión, lo típico son arriendos comerciales, ¿ya? ¿En qué sentido? O este ejemplo que les quería colocar. ¿Qué es lo que va a pasar si es que, o qué creen, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pasó el año pasado con los centros comerciales? ¿Qué deberían registrar con todo lo que está pasando de la cuarentena, cerrada? Que podría ser pérdida, ¿no? Ya, ¿y por qué? Pero entendamos el contexto. Está muy bien, pero ¿cómo, si es a través del valor razonable, significa que es el valor de mercado, o a lo menos lo que es capaz de generar? Ese valor, ¿cuánto creen que se ajustó en relación a cómo venía siendo? O sea, por lo general, en terreno nunca disminuye, pero tuvo que haber disminuido esta vez por... Sí, no, pero no el terreno. Estoy hablando del ejemplo de los centros comerciales. ¿Qué debería haber Igual no pasado? creo que haya pasado mucho, porque si tienen contratos se supone que por esa causa como que si se declaran incapaces de pagar, y por esta causa como que deberían dejarlo ahí nomás, no pueden como deshabilitarlo, ¿no? ¿Ya? Y si antes uno tenía arrendado todo y ahora tengo arrendado la mitad, Es que obviamente hay menos demanda porque nadie puede ir presencialmente. Entonces lo más probable es que baje. Exactamente, Matías. Si uno revisa los estados financieros de los grandes centros comerciales, van a ver que se hizo una revaluación negativa gigantesca, multimillonaria. La podríamos revisar después, voy a ver si la tengo por ahí. Nosotros nos vamos a dar cuenta que, dígame, Pablo. Sí, que en el caso de que se vaya como, por ejemplo, un local a bancarrota, ¿qué pasaría en ese caso? Independiente de por qué el local o el negocio, Pablo, deje de pagar, para el centro comercial simplemente dejó de recibir ingresos de un arrendo que tenía. Independiente si es porque el arrendador, la persona que estaba usando, el arrendatario, se fue porque quebró, se fue porque no quiere seguir, se fue porque se infectó, independiente de la razón, para el arrendador, el dueño del local, simplemente dejó de tener esos ingresos. Por lo tanto, si antes recibían miles de millones de pesos y ahora reciben la mitad, evidentemente que sus propiedades de inversión tienen un valor razonable, pero es que tremendamente menor. ¿Y qué es lo que pasa? Si es tremendamente menor, incluso da lo mismo el método que se utilice, se hizo una revaluación o un deterioro, dependiendo del método que tengan, tremendamente hacia la baja. Fue un cambio potentísimo. El resultado, la utilidad del periodo de estas grandes cadenas, cayó a piso por esto. Gran parte por esto. Antiguamente, históricamente, no existía esto del deterioro o de la revaluación negativa y no hubiese pasado nada. Pero ahora sí. Por eso les quería dar este ejemplo y lo importante que es entender las propiedades de inversión en su cabalidad, el darse cuenta del efecto que van a tener y que son tremendas y que con esto que está pasando a nivel mundial se vieron sumamente afectadas. No quiero decir si fueron malos, simplemente quiero decir que se vieron sumamente afectadas. Sigamos. Primero, como siempre, una pequeña explicación. ¿Qué es lo que son las propiedades de inversión? Un bien inmueble que se tiene para obtener flujos independientes de la actividad ordinaria de una entidad. Por ahí lo decía, si no me equivoco, a Carlos, decía así, lo que genera es fuera del área operacional o de ingresos ordinarios. En realidad eso es más preciso. Por ejemplo, rentas o arriendo a terceros o ganancias por el alza del precio es de largo plazo y no está ocupada por los dueños, etcétera, etcétera. Sigamos avanzando. Luego, nosotros sabemos que tenemos las principales características. 1. Están siendo ocupadas por terceros o están abandonadas, no utilizadas por sus dueños. ¿Cuál es el típico ejemplo que yo les dije? La única razón por la cual uno puede tener un activo abandonado es porque yo espero que suba su valor a futuro. Ahora, no confundan con los activos disponibles para la venta. ¿Cuáles eran los activos disponibles para la venta? ¿Qué es lo que eran? Eso lo vimos al principio del semestre.
¿Quién se Sí, acuerda? inventario, ¿no? No, pues Joaquín, pues. No, pues. Inventario e inventario. ¿Cuál era el activo disponible para la venta? ¿Qué lo que era? El que está en giro de la empresa. No es. No, pues eso es justamente lo que dijo Joaquín. Nosotros tenemos, si tenemos activos tipo PPE, ojo, los usemos o no, da lo mismo. Los usemos o no. Y ese activo tipo. Como Dígame, Carlos. cuando yo meto plata, se me olvidó el nombre, pero no sé, por un banco y después me van a pasar más. No va por ahí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una flota de camiones, tenemos 4 camiones, hay uno que lo seguimos utilizando, pero en realidad yo quiero venderlo. Ese activo no es inventario. La empresa no se dedica a vender camiones. ¿Ya? Pero es un activo que está, comillas, disponible para la venta. Lo mismo puede ser con un terreno. Si uno tiene un terreno que ya no lo usa y está abandonado, pero lo tengo para poder venderlo, eso no va a ser una propiedad de inversión. Va a ser un activo que se llama y está clasificado activo disponible para la venta. Dígame, está José Miguel y Matías, están los dos con el micrófono. ¿Son los Dígame. activos de fácil liquidez? No necesariamente. Puede ser de fácil liquidez, sí, como usted dice, pero no es una característica excluyente. Como les decía, dígame, Matías. Dígame. No, era que es como la única diferencia que tienen. O sea, si es que tienen un terreno abandonado y lo tengo a la venta, es lo otro, y si es que no lo tengo a la venta, es esto. Porque Exactamente. va a generar, ¿cómo se llama? Valor a futuro. Exactamente, muy bien, Matías. Es que eso es lo que nos dice la norma. La única, ya ir descartando, lo único que nos dice es lo siguiente: si tenemos un terreno que no está disponible para la venta, la única razón es para generar renta futura. Y eso es por una propiedad de inversión. ¿Quedó claro? Recuerden ese ejemplo que les dije del camión que está a la venta, pero yo lo sigo usando porque es un PPE, y se va a clasificar en otra parte, va a ser otro tipo de activos. Son los activos que se llaman activos disponibles para la venta, y duran muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente se venden en un mediano plazo. No son inventarios, porque la empresa no se dedica a eso. Tampoco son PPE, si bien eran PPE, pero yo desde el momento que decidí que lo tengo para la venta, aunque siga generando flujos, da lo mismo. Desde el momento que yo decidí que no lo quiero tener y lo voy a vender, lo tengo que separar de mis activos tipo PPE y colocarlo ahí, activo disponible para la venta. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces están ocupadas por terceros o abandonadas, no son utilizadas por los dueños. Esa es la gran característica. Lo más relevante es el valor razonable. ¿Por qué? Porque es un activo para el cual nosotros queremos generar algún tipo de renta futuro, es decir, por definición es una propiedad de inversión. Lo que más me interesa a mí es el valor razonable. La única razón por la cual no lo clasifiquemos por el método del valor razonable es porque no puedo calcularlo, lo cual de por sí es como casi una contradicción, porque sería muy difícil. De hecho, los ejemplos que nosotros tenemos de propiedades de inversión son única y exclusivamente al valor razonable. Se los digo al tiro, pero tienen que saber que existe el modelo del costo y que tiene ciertas características. Además, sabemos que tiene flujos independientes a la actividad o rubro de la empresa, ya lo vimos, y es altamente probable que no se deprecien a excepción de aquellas que estén bajo el método del costo. ¿Cuáles están bajo el método del costo? Prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. ¿Ya? Pero, ¿cuál es? O de repente uno dice, pero profesor, entonces, ¿por qué miércoles existe un método que no se ocupa? No es que no se ocupe, es que todavía la norma permite o da la posibilidad de que algunos no puedan calcularlo por el valor razonable. Alguien todavía se puede oponer y decir, es que yo no puedo calcularlo por el valor razonable. Ah, ya, sabe que no se preocupe. Como usted dice que no puede, hágalo por el método del costo y también es posible y no va a estar malo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Me están siguiendo o no? Que siento como que los perdí. ¿O no? ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Además, si quieren imprimir una hojita así importante, esta es importante. ¿Por qué? Porque es como lo que les acabo de explicar, pero un pequeño resumen entre las diferencias entre PPE y propiedades de inversión. Si bien son bastante evidentes varias, traten de siempre colocarse en los casos más raros.
más limítrofes y decir, oye, ¿qué pasa si yo se la arriendo a un tercero, pero yo ocupo una parte, o los flujos que genera son una parte, son operacional? Traten siempre de colocarse en los escenarios más extraños. Siempre es bueno. No porque los quiera molestar o algo, sino que simplemente porque es muy sano de que ustedes traten de analizar todo lo que ustedes, todas las posibilidades que existen. Y ahí ustedes van a ver, ah, mira, hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con esto otro, para ir madurando a poquito la materia. ¿Ya? Sigamos. Profe, ¿qué pasa en el caso de subarriendo? Cuando yo le arriendo a alguien y esa persona vuelve a arrendar. Exactamente, sí. Usted lo está arrendando, si usted lo arrienda, es decir, usted no es dueña, pero usted lo arrienda, ¿Sí? lo está usando y se lo arrienda a alguien más. El ingreso de esa persona también va a ser este activo clasificado por usted como propiedad de inversión. Incluso, para que vea que su pregunta es muy inteligente, si no me equivoco, está un poquito más adelante. Espéreme. Calma. No sé dónde lo anoté. Igual un ejemplo de eso sería como una empresa que paga el arriendo de todo un edificio, pero solamente usa como de los 5 pisos, 3 pisos, y le sobra uno que se lo usa para rentar. No se puede terminar con fiabilidad. Oye, pero bueno, No lo después se lo encontré. explico. Es que todavía no lo hemos visto, pero lo que usted me está diciendo tiene que ver con la materia de arrendamiento, Javier. ¿Ya? Es decir, en leasing. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Que cuando uno tiene un contrato de arriendo, con Ujú. ciertas características, Javiera, a cierto plazo, cierto monto, etcétera, etcétera, o que sea, por ejemplo, un plazo muy equivalente a la vida útil, o el monto que usted va a terminar pagando en total es muy cercano a el monto total del activo, etcétera, etcétera, uno, si bien legalmente no es dueño, lo puede clasificar como PPE, pero no con el nombre PPE, sino que activo por derecho en uso. Y ese activo por derecho en uso, si es que uno lo arrienda, lo subarrienda en el fondo, porque ya me lo están pasando como arriendo, y yo lo arriendo en sí, yo lo puedo clasificar como propiedad de inversión, no habría ningún problema. Ya, profe. Y el caso que dijo el Carlos, Carlos, ¿Cuál? Sí. dijo que es que yo tengo un edificio de 5 pisos, por ejemplo, y uso 3. Que ese edificio yo lo arriendo. Puedo subarrendar los otros 2 pisos. Exactamente lo mismo. Incluso, ¿qué es lo típico? Los ejemplos típicos, y de hecho en el material de estudio hay uno así. Una empresa compra 10 pisos. 2 los usa para algo. 2 los arrienda por otra cosa. 3 los tiene por horario operacional. Como que muestran todos los casos. Y ustedes tienen que ir eligiendo cuántos pisos se tienen que clasificar de cierta manera, cuántos de esto otro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Puede pasar todos los casos. Lo más importante es el espíritu con el cual se tiene. Da lo mismo si uno es dueño o no legal. Perfecto. ¿Ya? Eso, Jaira. Ya me dicen, ¿qué pasa si se presta a un familiar sin cobrar arriendo? Independiente a quién se le preste, si no genera ingresos no puede ser una propiedad de inversión, a menos que uno desee generar algún ingreso a futuro. Si usted lo tiene, es que en estricto rigor ahí podría ser de dos maneras. Si usted lo tiene ahí abandonado y no lo ha vendido, en estricto rigor es una propiedad de inversión, aunque no genere ingresos. Si lo está utilizando un familiar, pero usted lo tiene y dice, ¿sabes qué? Te lo voy a prestar hasta que se venda, no va a ser una propiedad de inversión, va a ser un activo disponible para la venta. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Lo que me estaban preguntando por el chat. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, estábamos en esta parte en donde nosotros estábamos separando las principales características. Cuando están siendo utilizadas por los dueños los PP o están usadas por terceros. Generan flujos que son de la actividad, generan flujos que son independientes del rubro de la entidad. Se deprecian las PP, no se deprecia la propiedad de inversión, no se deprecian si utiliza el método del valor razonable. Por favor, les pongo ese detalle, porque de que se pueden depreciar, pero solo por el modelo del costo. ¿Ya? Y ya vimos que el modelo del costo en realidad no tiene sentido que se aplique, pero tienen que saber que existe. ¿Ya? También el
propiedades, plantas y equipos pueden ser cualquier tipo de activo. En cambio, la propiedad de inversión solamente son bienes inmuebles. Ojo con eso. De ahí uno puede sacar bastantes ideas para hacer preguntas conceptuales. Ya, si se tiene para el arriendo, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el arrendatario es el que usa finalmente, el que paga el arriendo. El arrendador es el dueño de la actividad o el que lo tiene como activo por derecho en uso. Como preguntaba Javier antes, sería la persona que lo tiene y que esa persona lo va a pagar una cantidad, o sea, le van a pagar una cantidad de dinero por subarrendarlo, ¿ya? Ese es el arrendador. Entendiendo esas dos características, vamos a seguir avanzando. Algunos de los principales ejemplos de las propiedades de inversión pueden ser los siguientes. Como les decía, esto también es importante que lo tengan claro para ir afinando un poquito el ojo de a poco. Un terreno que se tiene para obtener apreciación del capital a largo plazo y no para venderse en el corto plazo dentro del curso ordinario de las actividades del negocio. Evidentemente, pero para que lo tengan claro. 2. Un terreno que se tiene para uso futuro no determinado, se considera que este terreno se mantiene para obtener apreciación del capital a futuro. Este es el caso de cuando uno tiene algo abandonado. Los sitios de parking estacionamiento, muy buena pregunta, porque los parking, los estacionamientos y los hoteles son la excepción a la regla, que lo vamos a ver al final, ¿ya? Pero muy buena pregunta. Un terreno que se tiene para uso futuro, no, eso lo leí. Un edificio que sea propiedad de la entidad o un activo por derecho de uso, ya como ya les expliqué, y esté alquilado a través de un arrendamiento operativo. Listo. Porque nosotros vamos a ver, nos estamos metiendo en un tema que es un poquito más avanzado. Después, a futuro, para la prueba 2, vamos a ver una materia que se llama arrendamientos y vamos a aprender que existen dos tipos de arrendamiento. Arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando uno tiene arrendamientos operativos, me van a pagar el arriendo, pero sigue siendo mía. Si es un arrendamiento financiero, yo le traspaso la responsabilidad y los riesgos al otro compadre. Así como para esto lo hago a puro hacerles daño. Ya, sigamos. Algunos de los principales, ya siguiendo otras características, serían un edificio que esté desocupado y se tiene para arriendo a través de uno de los arrendamientos operativos. Esta es interesante. Inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro como propiedades de inversión. Todo lo que esté en proceso de construcción también es el activo final el cual va a ser. Eso pasa tanto para PPE como propiedades de inversión. Si estamos construyendo una PPE y está en proceso va a ser PPE desde antes, aunque no esté lista va a ser PPE. Si tenemos un activo el cual apenas esté terminado va a ser propiedad de inversión, desde que lo estemos construyendo va a ser una propiedad de inversión. ¿Quedó claro? Acá hay mucho material para hacer preguntas conceptuales. Ahora vamos a ver lo mismo que hicimos antes, pero ejemplos que no son. Y esperemos que acá fluya un poquito más y sea un poquito más conversada la materia. ¿Ya? Los inmuebles con el propósito de venderlos en el curso normal de las actividades del negocio, ¿qué sería eso? Si se vende con las actividades normales del negocio. ¿Inventario? Exactamente. Inventario. Propiedades ocupadas por los dueños, ¿qué sería eso? PP. PP. Perfecto, muy bien. Las propiedades que se tienen para su uso futuro como propiedades ocupadas por su dueño, es decir, las que están en construcción, como les decía antes. Propiedades que se tienen para realizar en ellas construcciones o desarrollos futuros o utilizarlos posteriormente, lo mismo. Todo, en el fondo, todo lo que no sea para usar por terceros, no puede ser una propiedad de inversión. Propiedades ocupadas por empleados es lo mismo que por su dueño, en el fondo. Las propiedades ocupadas por el dueño en espera de desprenderse de ella. Y propiedades arrendadas en otra entidad. ¿Qué es lo que serían estas? ¿Qué es lo que les dije? Sí, no son propiedades de inversión, pero ¿qué son? Activo disponible para la venta. Exactamente, muy bien, Vicente, muy bien. Activo disponible para la venta, para que ustedes ya vayan de a poquito soltando un poquito más eso, que vaya fluyendo, vayan entendiendo. 7. Las propiedades arrendadas a otras entidades o régimen de arrendamiento financiero. Ya, en el fondo, cuando lo veamos, sabrán que les dije, todas las que sean por arrendamiento operativo pueden estar, las que sean por arrendamiento financiero no.
pero no tienen por qué saber eso, lo vamos a ver en la primera unidad después de la prueba 1. Ya, costo inicial. Dentro del costo inicial, esto, como les puse ahí con mayúscula, es un simple recordatorio. ¿Quién me puede decir así rápidamente qué eran las cosas que uno tiene que agregar al valor del costo de un activo? Tanto PPE como propiedad de inversión. Todo lo necesario para que esté disponible. Exactamente, muy bien, Carlos. Todo lo necesario hasta que esté disponible. Eso se incluye todo, desde el valor del activo en sí, evidentemente. También los intereses que estamos pagando del crédito para comprarlo hasta que esté disponible. Todo lo que esté en la puesta en marcha, porque una puesta en marcha es que no está disponible para la venta, es que no está disponible para ser usado. Y todo lo de la puesta en marcha, este ejemplo que les he dicho tantas veces, el enchufe de la pared, arreglar el piso, ampliar no sé, la bodega donde va a estar la máquina, todo eso son costos de la puesta en marcha, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda con esto, no? ¿Para seguir un poquito más rápido? ¿No? No. ¿No? ¿Seguro? Ya. Si alguien tiene dudas, me tiene que interrumpir, por favor. Es lo por mismo favor. que pasamos antes, ¿no? Sí, exactamente. Como costo, sí, por eso ahí les puse el recordatorio. El costo inicial es exactamente igual al costo inicial de propiedades, planta y equipo. Solo el costo inicial. Las cosas que no se deben incorporar, exactamente lo mismo. Y ahora viene lo nuevo, ahora viene lo interesante. Nosotros vamos a tener dos métodos. Costo y valor razonable. ¿Ya? ¿Estamos claros? El método del costo es prácticamente igual que el método del costo anterior, pero una de las características importantísimas es que si el activo, la propiedad de inversión, ya no me genera nada, a diferencia del PPE, nosotros vamos a asumir que no tiene valor residual. Anoten eso, anótenlo. Método del valor razonable, ese ya existen varias diferencias más y que ahora lo vamos a ver. La propiedad de inversión se valoriza por su valor razonable, con aumentos que van contra resultados y no contra reservas. Ese es el mundo totalmente distinto. ¿Contra qué iba si es que aumentaba su valor el libro? Aumentaba de lo que tenía que ser. ¿Contra qué iba ese aumento? El PPE. Ori. Contra Ori, exactamente. Dentro de la cuenta de reserva, nosotros utilizamos la cuenta otros resultados integrales. Acá no. Todo va contra resultados. Ojo con eso. Ojo. Para que lo tengan claro. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque es sumamente importante esa separación. Y además uno puede decir, oye, pero profesor, es que esa cuestión es muy volátil. Sí, es volátil. ¿Y cuál es el espíritu? ¿Cuál es el argumento que nos dio el Consejo Internacional de IFRS? Dijo, compadre, si usted tiene un activo el cual va a recibir renta, aunque no sea operacional, tiene que ajustarlo y como ya que recibe renta por tener ese activo, todo aumento, toda disminución, le tiene que golpear la utilidad. Esa fue la explicación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, es mucho más sencillo. Porque toda subida o toda bajada ya no hay que hacer la separación de que, es que como bajó una parte, después una parte de subida es con ingreso por revaluación y de ahí para arriba ahora. No. Imagínense lo sencillo. Todo para arriba o todo para abajo, resultado. ¿No? Listo. Chao. Imagínense ese tema. Y más encima, para hacerlo más fácil, no se deprecia. ¿Y por qué no se deprecia? Porque no existe un desgaste contable para nosotros. Existe solamente una revaluación. Si el activo, yo no puedo ver si el activo lo voy a desgastar en un tiempo. Simplemente lo voy a revaluar al tiro, nada de cuestiones raras. Por lo tanto, propiedades de inversión es una materia bastante más, no sé si sencilla, pero la mecánica es bastante menos compleja. La mecánica. ¿Ya? Lo más lógico, como siempre, es valorizar el valor razonable. De hecho, como que ahora el método del costo como que ya no hace nada de sentido. ¿No? Pero existe. ¿Por qué existe? Porque para calcular por el método del valor razonable, uno tiene que tener un valor fiablemente confiable. Por eso es el fair value. Por eso, porque tiene que ser confiable. Todavía la norma no te exige que tú obligadamente
obligadamente tengas que tener un método, un valor fiable, confiable. Todavía no obliga. Yo creo que pronto van a empezar a obligar y el método del costo yo creo que va a quedar obsoleto. Mi apreciación. Pero todavía tenemos que aprender los dos. Ya. Los principales motivos de por qué se utiliza el método del costo, que yo ya les dije que se va a utilizar muy poquito, pero se puede utilizar, son: imposible obtener un valor fiable, ¿ya? Resulta demasiado costoso obtener ese valor fiable. Al revaluar el activo aumentaría la utilidad y se pagarían impuestos. Esta en realidad es una respuesta no muy profesional, pero que créanme que pasa. De repente alguien dice, chuta, es que en realidad tengo un activo que si lo revalúo, la utilidad se va a ir a la punta del cerro y va a afectar. Sí, es una razón. No es muy profesional, pero puede pasar. Modelo del costo. Mire. Dígame, alguien iba a hablar, ¿no? Es que, no, ¿puedes poner 2 segundos la anterior? Sí, por supuesto. Dice que está en web cursos, pero prefiero verla ahora. Sí, no se preocupe, dígame. ¿Alguno de los 3 puntos que no se entendiera, Matías, para explicárselo? No estoy tomando nota, no. Sí, no sé. Me preguntan, ¿por qué sería imposible o difícil de encontrar? Porque puede que yo tenga un activo que no transe en mercado. ¿Por qué lo quiere el valor razonable? Primero, el valor de mercado, un valor de un activo en reemplazo. Si yo tengo un activo, una propiedad, no sé cuánto vale esa propiedad en el mercado, es difícil encontrar una propiedad que te la renten parecida, y yo ni siquiera tengo seguro los flujos futuros. De hecho, podría ser, o sea, hartas personas, que prácticamente siempre que digan que no van a utilizar el método del valor razonable, es por esa razón, es porque no se puede encontrar, o en el fondo dicen, ¿sabéis que en realidad, responsablemente hablando, no puedo encontrar ningún valor que sea equivalente a mi valor razonable? ¿Ya? Ya, listo, gracias, profe. Sí, Ya, sí. Ya. Ahora sí, el modelo del costo, nosotros lo tenemos claro que bajo el modelo del costo las propiedades de inversión no son ajustadas, sino que ¿qué es lo que se ajusta? Sus contracuentas. Ya, listo. Lo mismo de antes. La propiedad de inversión bajo este método nunca puede alcanzar un valor mayor que el original, igual que antes. Las propiedades de inversión son sometidas a un test de deterioro para evaluar si existe algún indicio que pueda haber un deterioro del activo. Hasta ahí es todo igual. Lo único que cambia, y que en estricto rigor tampoco es necesariamente distinto, porque un PP podría no tener valor residual, pero generalmente lo tiene. En cambio, propiedades de inversión necesariamente no tiene valor residual. Y todo cálculo de depreciación es asumiendo eso. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Quién me lo podría explicar? ¿Puedes repetirlo? ¿Por qué creen que una propiedad de inversión necesariamente no tiene valor residual? Analicen la frase. Cuando teníamos un activo PP que tenía valor residual, era lo que valía al término de su vida útil. ¿Vale algo un activo al cual yo ya no le puedo sacar nada de rentabilidad? No. No debería. Alguien me podría decir, pero profesor, es un edificio que usted no lo puede arrendar, pero lo puede vender. Sí, pero difícilmente lo pueda vender si no se puede arrendar. ¿Queda claro? Ese es el espíritu que ocupa la norma. Empecemos a analizar el primer modelo, primer método del costo. Es todo exactamente igual que antes. Si el valor del libro es menor que el importe recuperable, es decir, el mercado vale más y no hubo deterioro previo, no se hace nada. Listo. Si el valor del libro es mayor que el importe recuperable, es decir, en el mercado vale menos, o más que en el mercado en realidad, ¿cuál es lo que era el importe recuperable? ¿El mayor valor entre qué? Entre el BNR y el valor en uso. Perfecto, muy bien, Vicente, perfecto. Es decir, lo mínimo que yo voy a recibir si vendo ese activo, lo mínimo. El BNR es cuánto valdría si es que yo lo vendo menos los costos de comercialización, pero yo no lo voy a vender a menos de lo que es capaz de generar para mí, por eso siempre elijo el mayor. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasaba? Si mi valor del libro era mayor que el mayor de esos dos, yo tenía que decirle, no, vos compadre, contablemente hablando, ajustémosle el valor, porque en realidad no es realista que valga eso. Si el importe recuperable es menos que eso, tenéis que igualarte al importe recuperable. Y el tercer dato es, si el valor del libro es menor, perdón, es decir, el mercado vale más, pero yo para llegar hasta acá lo había deteriorado, tengo que
subirlo hasta el máximo que se pueda. ¿Ya? Otra característica, ¿qué pasaba siempre que yo deterioraba? ¿Qué pasaba con la depresión? Había que recalcularla. ¿Ya? Ahora, ese recálculo, recuerden que siempre sin valor residual. Método del valor razonable. Acá, como yo les estaba diciendo, ya hay varias diferencias. Varias. ¿Ya? Bajo este método, las propiedades de inversión están registradas, primero que todo, siempre al valor razonable. Siempre. Desde que la compro hasta que termina. Siempre. ¿Ya? ¿Dónde empiezan a existir algunas cosas? Si yo siempre lo tengo al valor razonable, me importa bastante poco el desgaste contable. Por lo tanto, la norma dice, ¿sabéis qué? Si tú vayas siempre a ajustarlo al valor razonable, no hagáis depreciación, si la depreciación es un desgaste contable. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacer depreciación. Por lo tanto, punto 1, no hay depreciación. Punto 2, y que en realidad es como lo que yo creo más importante. Si yo aumento o disminuyo mi propiedad de inversión, que acuérdense que entramos a aplicar directamente a la cuenta propiedad de inversión, ¿contra qué va? Si antes iba contra ORI sobre cierto valor, ¿ahora contra qué? Ingreso financiero o gasto financiero. Ya, más que ingreso o gasto financiero, Carlos, si bien está bien lo que me dice, va directamente al al resultado del periodo. Directamente. Esa es la diferencia. O sea, ustedes les dicen qué método ocupar, va a ser clave. ¿Quedó claro? Bueno, nosotros ya habíamos visto el valor razonable, ya sabemos lo que es el precio justo, existe una jerarquización de 3 niveles, que es lo mismo, de hecho por eso nosotros hicimos, entre todos los profesores nos pusimos de acuerdo para hacer una clase antes de empezar con PPE, propiedad de inversión y activo intangible, hicimos una en donde les explicamos lo que era el valor razonable. Y cuando existe imposibilidad de medir fiablemente lo razonable, el mercado está inactivo, es porque existen muy pocas transacciones, las cotizaciones de los precios no son actuales, o los precios de transacciones observadas indican que el vendedor estuvo forzado o no fue voluntaria la venta. ¿Cuándo puede ser esto? ¿Cuándo puede pasar? ¿Cuándo alguien se ve obligado a vender? ¿En bancarrota? No sé. Ya, se acerca Por bastante. solvencia. Ya, por ejemplo, en un remate. Probablemente un remate no sea representativo el valor en el cual se termine vendiendo. Porque un remate está obligado, hay muchos factores externos que nos van a afectar. Por lo tanto, los precios de las transacciones observadas indican que el vendedor estuvo forzado. Un remate, una bancarrota, necesita liquidez inmediata y está dispuesto a vender a cualquier precio, sea alto, bajo, etc. En el fondo me dice de que el valor al cual se está transando en el mercado no es representativo. Después, si una entidad no puede medir fiablemente su valor razonable, se va a medir por su costo hasta que se pueda determinar. O sea, ojo, tomen nota, no vamos a utilizar el método del valor razonable hasta que sí se pueda. Hasta que sí se pueda. Si una entidad determina que el valor razonable de una propiedad de inversión no se puede determinar fiablemente, se medirá aplicando el modelo del costo. Ya, listo. Es lo que le acabo de decir. Un ejemplo práctico, en estricto rigor. ¿Y por qué no hay? Solamente acá hay ejemplos por el método del valor razonable, porque no vamos a hacer ejemplos por el método del costo. Tienen que saber que existe, pero no vamos a hacer métodos, o sea, no vamos a ejercitar bajo esa área. ¿Ya? Un ejemplo práctico, nosotros tenemos final del 2014, final 2015, final 2016. Final del 2014 lo compré a 180 millones. Final del 2015 vale 150. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Pasó de 180 a 150, pues. ¿Qué hay que hacer? Bajar el precio. Exactamente, O sea, bajarlo. ¿Cómo se hace? Pérdida por ajuste de valor razonable contra directamente propiedad de inversión. Listo, chao. Luego, lo bajamos a 150. Ahora hay que subirlo a 190. ¿Qué hay que hacer? Oiga, pues, hay que aumentarlo. ¿Qué es lo que nos pasaba antiguamente con PPE? Uno lo subía con la cuenta de ingresos o de resultados hasta igualar el original y de ahí hacia arriba era ORI. Acá no es así. Acá todo movimiento
hacia arriba o hacia abajo, es ajuste, nada más que eso. Utilidad por ajuste se aumenta, pérdida por ajuste se disminuye. Ambas son cuentas de resultados. Luego, y algo que muchas veces me han preguntado, por eso ahora lo agregué, si es que nosotros tenemos una propiedad que recibe ingresos de arriendo, ¿qué es lo que nos va a pasar? Esos ingresos entran directamente como una cuenta de resultados, ingreso por arriendo y la forma que me lo están pagando. Listo. Ahora vamos a ver cortito para terminar, para no saturarlo, porque acuérdense que el jueves tenemos que hacer ejercicios. Siempre ustedes tienen que saber que se puede transformar, ojo, transformar una PPE, una propiedad de inversión, un inventario, etcétera, etcétera. Acá están anotados todos los casos posibles. Si nosotros, de acuerdo a lo que ustedes han visto, pasamos de un PPE a una propiedad de inversión, lo primero que les voy a decir, PPE puede tener depreciación acumulada, deterioro acumulado. La propiedad de inversión, como vamos a asumir que siempre va a estar por el valor razonable, ¿va a tener esas mismas cuentas o no? No. No, hay no. que, No, hay porque que no va a ser cambiarlo depreciable. al PP. Exactamente. Por lo tanto, la propiedad de inversión entra al valor en libro. Nada más que eso. Nosotros, si teníamos un PPE, tenemos que eliminar el PPE por el monto total, tenemos que eliminar estas dos contracuentas y va a entrar por la diferencia entre la propiedad de inversión. Perfectamente puede pasar. Nosotros los ejercicios los hacemos así. Después de cierto periodo se transformó una propiedad, planta y equipo, ya no la va a utilizar más el dueño, la va a poner, la tiene en arriendo, la tiene abandonada hasta que se pueda arrendar. Propiedad de inversión. ¿Qué hay que hacer contablemente? Transformarla, hacer una, comillas, transferencia. ¿Quedó claro? Ya, lo mismo pasa de PP a propiedad de inversión, pero cuando existe un aumento o una disminución. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? ¿Qué pasaba? Porque esto es cuando existe deterioro y depreciación. ¿Qué pasaría si es que hay ORI asociado a esto? ¿Se acuerdan lo que había que hacer o no? Cuando el PPE se eliminaba y existía un ORI. ¿Se descuenta El de ORI la se- depreciación? No, se traspasaba a dónde. ¿A utilidad retenida? Exactamente, Andrés, tal cual. Ya, sigamos avanzando. Cuando inventario lo traspasamos a una propiedad de inversión, exactamente lo mismo. Pero acá pasa un tema distinto. ¿Por qué se los digo? Porque ¿qué pasa si, miren lo que les voy a decir. Teníamos un inventario de 90 millones. Una construcción que era inventario, una compraventa de edificio. Nos deshacemos del edificio. En vez de tenerlo para la venta, ahora lo queremos tener para arriendo. ¿Qué va a pasar? Tenemos que eliminar inventario por propiedad de inversión. Pero ojo, ojo. Y esto lo vimos en activos biológicos el semestre pasado. Cuando yo transformo de un tipo de activo a otro, tengo que ver en cuánto se valoriza al traspasarse. Porque ¿qué pasa si yo tengo una construcción que la tenía como inventario porque la iba a vender en 90, pero al traspasarse a propiedad de inversión, ahora vale 100, ¿qué es lo que va a pasar? En ese asiento se va a generar una utilidad por ajuste. Ojo con eso. ¿Por qué tiene que ser así? Porque ¿qué pasa si yo lo... Miren, una segunda posibilidad. ¿Qué pasa si el inventario vale 90 y yo lo transformo a una propiedad de inversión por 90? ¿Cuál sería el asiento inmediatamente después que habría que hacer si es que la propiedad de inversión siempre se tiene que reevaluar al precio de mercado? ¿Me van siguiendo o no? Pero si el Si precio yo tengo una... mayor o menor. Es mayor. Bueno, da lo mismo en realidad. Entonces pongo el PP activo- al... O sea, el PP, perdón, en la propiedad de inversión. ¿Ya? contra, ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál era la otra cuenta. Utilidad por ajuste, pues está acá. Ah, eso. Utilidad por ajuste. Por lo tanto, ustedes tienen que estudiar y saber todos los tipos de transferencias o traspasos que hay entre un tipo de activo y otro. ¿Quedó claro?
para no saturarlo, lo dejamos hasta acá. Bueno, de hecho, faltaba solamente de propiedad de inversión APP, que es más sencillo todavía, si se dan cuenta. Cualquier duda me escriben, por favor. El jueves empezamos con ejercicios para empezar a meter esto a números. Pero para su tranquilidad, las propiedades de inversión, la parte algebraica es bastante más sencilla. Para su tranquilidad, no deberíamos demorarnos tanto en eso. Y así la próxima semana empezamos con activos intangibles. ¿Ya? Eso, estimados. Ya pues, que estén muy bien, mucho éxito. Cualquier cosa, me escriben. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Perfecto, que esté bien. Chao, Chao, profe. profe.